Estamos hoy en la quinta entrega del proyecto Diálogo Vivo ULPGC que grabamos dedicado a conocer las vivencias de los cuatro gerentes de nuestra universidad, uno por cada uno de los rectores que ha tenido la institución en sus más de 30 años de existencia. De procedencias muy distintas, dos de la casa, dos externos, a todos les ha tocado vivir momentos distintos desde el nacimiento, la construcción, desarrollo y consolidación de nuestra universidad. Su visión nos va a ayudar a comprender lo que realmente se engloba bajo el término gestión universitaria. Y como siempre, nuestra jefa de gabinete de comunicación, Yaya, moderará la, la discusión, las palabras que luego se vayan hilvanando en torno a la gerencia universitaria. Contamos con Miguel Suárez de Tangil, gerente en la etapa del rector Rubio Rollo, Francisco Quintana, de la etapa de Manuel Lobo, Conrado Domínguez, de la etapa de José Regidor, y Eulalia Gil, gerente con Rafael Robaina. A todos, mi más sincero agradecimiento por prestarse a este proyecto. No es fácil hablar en estas condiciones, pero sin duda su contribución será fundamental para este diálogo vivo que desde el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica pretende preservar la memoria del nacimiento y desarrollo de nuestra ULPGC en las palabras de sus verdaderos protagonistas, bajo la dirección del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus, José Luis Trenzado. Miguel Suárez de Tangil ha sido la mano derecha del rector Rubio Rollo, ocupando distintos cargos desde los mismos inicios de la creación de la ULPGC, como jefe de gabinete, vicerrector de coordinación y gabinete del rectorado, 90-92, vicerrector de infraestructuras y programación económica, 92-94, y gerente del 94 al 98. Es doctor en Ciencias del Mar y profesor titular de la ULPGC en Química Orgánica. Al finalizar su mandato como gerente, ha sido director del Departamento de Química del año 2004 al 2014 y ha obtenido recientemente el premio honorífico de la trayectoria docente en el 2021. Francisco Quintana Navarro ha sido gerente en los dos mandatos del rector Manuel Lobo del 98 al 2007. Antes de incorporarse a la gerencia de la ULPGC, Francisco Quintana fue gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas y del Servicio Universidad Empresa desde 1990 a 1998. Es doctor en Historia y profesor titular de Universidad de Historia Contemporánea de la ULPGC, donde continúa desarrollando su actividad docente e investigadora. Desde septiembre del 2021 es, además, presidente de la Junta Electoral Central de la ULPGC, Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado y Premio León y Castillo en 1983. Conrado Domínguez Trujillo ha sido gerente en los dos mandatos del rector José Regidor desde el 2007 a 2016 y procede de la gestión de las administraciones públicas ya desde el 1999, trabajando en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, en la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde septiembre del 2020 es director del Servicio Canario de Salud, del que ya lo había sido desde 2017 hasta agosto de 2019. Es coordinador técnico del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, con el que tuve el enorme placer de trabajar, trabajo que nos mereció la medalla de oro del Gobierno de Canarias. Eulalia Gil Muñiz ha sido gerente con el rector Rafael Robaina desde 2017 a 2021 y es funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 85 y del Cuerpo Superior de Administraciones Generales, escala Administradores Generales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias desde 1990. Ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad en distintos departamentos del Gobierno de Canarias. Ha sido directora general de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias desde el año 2007 al 2010
y en 2014 y 2015, y actualmente desempeña el puesto de jefe de servicio de política financiera de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda. De verdad, muchísimas gracias a los cuatro. Esta institución no sería lo que es sin su contribución, y ahora les toca en estos momentos plasmar lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser nuestra universidad desde su perspectiva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tener un rato de charla entre amigos, entre compañeros. Mi papel aquí es guiar un poco la conversación por diferentes temas, pero los protagonistas son ustedes, así que cuanto menos hable yo, casi mejor. Y me gustaría empezar por saber cómo les llegó la propuesta del cargo de gerente y si les costó mucho tomar la decisión de aceptar o no. Si les parece, cada vez empezamos por uno diferente y empezamos esta vez por orden. Si quieres, Miguel, empezar. Bueno, la verdad es que, como acaba de decir el rector, yo en ese momento pertenecía, cuando me propusieron ser gerente, pertenecía al equipo rectoral de Francisco Rollo, y tomaron la decisión entre el Consejo Social y el rector de hacer un cambio por primera vez, creo, o por segunda vez, en nombrar a alguien de la casa, a alguien interno que tuviera cierta experiencia de lo que había pasado desde que se creó la Universidad de Las Palmas en el año 89 en el cargo de gerente. Cuando me lo propusieron, yo creí que no sería capaz, entre otras cosas, porque no tenía la formación en gestión que tienen algunos de los que están conmigo en esta mesa, en esta tertulia. Pero al final buscamos una estructura que permitió un poco salir adelante en aquellos momentos dificilísimos, porque la verdad es que no se sabía muy bien qué es lo que se podía hacer, con qué dinero se contaba, y para mí fue un honor, aunque sí que me costó un poco aceptar la propuesta. Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, me veo la obligación de decirlo antes de contestar tu pregunta, de agradecer esta iniciativa, porque soy historiador y todo lo que sea evocar el pasado en el presente de una institución viene muy bien para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Dicho eso, ¿cómo recibí la propuesta de Manolo Lobo entonces? Pues la verdad que yo me negué en principio. Le dije, pero ¿cómo me vas a nombrar a mi gerente? No. Y en el segundo mandato también quise no seguir de gerente, pero no pude porque fue una decisión del rector, que yo tenía experiencia en la gestión universitaria, conocía algo la universidad, en mi condición de gerente de la fundación y del servicio Universidad Empresa, tenía relación con bastantes universitarios, sobre todo los que se dedicaban al ámbito de la investigación y de la transferencia a través de convenios y contratos y demás. Tenía un poco pero no era, yo era un historiador que era compañero y amigo de Manolo, pero quería tener a alguien que teniendo experiencia en la gestión universitaria específicamente, pues él tuviera plena confianza en él, y me tocó. Me tocó porque yo tenía una carrera académica estupenda en aquel momento, estaba muy a gusto haciendo mis investigaciones, me iba a proponer dejar la gerencia de la fundación, pero me tocó y lo asumí, y nada más, con disposición. Muy bien. Conrado, ¿cuál fue tu caso? Bueno, lo mío fue bastante, voy a decir, curioso, ¿no? Y cuento la anécdota porque lo considero casi una anécdota desde el principio, ¿no? Estábamos preparando una mesa sectorial de sanidad, lo que supone enfrentarse a los sindicatos en un mundo tan movido como el sanitario, y recibo una llamada y pregunto quién es y me dice que es José Regidor, y mi reacción fue: ¿de qué hospital me llama, no? Porque digo, alguien que me llama, que no conozco, será de un hospital. Entonces me comentó la posibilidad de que quería hablar conmigo porque se presentaba a las elecciones. Yo justo ese día había visto por encima que había 4 candidatos, o sea, lo había leído, pero de casualidad. Y entonces, bueno, ya una vez quedamos y él me contó un poco cuál era el escenario que quería manejar. También era un reto porque, como bien tanto Miguel como Paco eran personal de la universidad, yo venía de fuera, de un ámbito además muy sectorizado, que era recursos humanos. Pues bueno, al final
se producía un cambio de gobierno también, en este caso en la comunidad autónoma, y bueno, yo creo que me tiré un poco a la piscina. Realmente no era del todo consciente de lo que significaba. Sí hablé con personas que conocía del ámbito universitario, que incluso alguno había optado alguna vez a ser gerente en alguna candidatura, y me animaron mucho a que era un mundo apasionante, y la verdad que no me arrepiento de haberles hecho caso en absoluto. Luego ya vamos desgranando todo, pero Eulalia, ¿cuál fue tu primera imagen cuando te lo ofrecieron? Bueno, realmente, antes de que me llamara Rafael Robaina, ya me llamaron 2 personas, un compañero de trabajo y una persona que fue alto cargo y con el que yo colaboré en el Gobierno de Canarias, y me dijeron: "Te va a llamar Rafael Robaina, porque, está buscando una gerente para la universidad y yo le he propuesto, tu nombre y le he dado tu teléfono". Esto dijeron las 2 personas, ¿no? Y dije yo: "Pero madre mía, esto así me lo dices, ahora tú escúchale y ahora tú haz lo que tú creas conveniente". Al día siguiente, me llama Rafael Robaina: "Mira, Lali, quiero hablar contigo". Yo ya sabía que él me iba a llamar, hablamos, entonces, le escuché cuál era su proyecto, lo que pensaba hacer, cuál era su idea, pero, realmente sí que me costó tomar la decisión, porque para mí la universidad era un mundo desconocido, además hacía muy poco tiempo que había ya, dejado mis labores de directora general de presupuesto, que habían sido bastante también duras, y de alguna manera estaba en un momento de impasse, ¿no? De decir, bueno, recojo de nuevo energía para luego continuar el camino. Pero realmente, Rafa no me dio mucha opción, me dijo: "Mañana me tienes que dar una respuesta". Y entonces, bueno, pues hablé con determinadas personas que conocían mejor la universidad que yo, y finalmente, pues, dije: "Bueno, pues adelante, Lali, es un reto, y ¿por qué no?". Y de esta manera acepté. Muy bien, pues ahora vamos a detenernos, digamos, eh, en cada una de las facetas que yo creo que lleva la gerencia de una universidad, que es tanto pues el personal como puede ser la financiación o la gestión de la económica de la institución, y luego lo que es la gestión el día a día del devenir universitario. Pero si hablamos de los tres así en genérico, no sé si se les ocurre algo más, son las tres facetas que yo creo fundamentales. De esas tres, ¿cuál les quitaba el sueño fundamentalmente? Empezamos por ti ahora, Paco. En los 2 primeros años, prácticamente una sola, la situación financiera de la institución. Ahí, claro, cuando nosotros llegamos, la universidad había pasado anteriormente un periodo de un crecimiento cuantitativo tremendo. Había multiplicado por 2, por 3, por 4 el número de estudiantes, el número de profesores, el número de instalaciones, de infraestructura, de equipamientos, de todo. Y los presupuestos habían permanecido muy estables, los presupuestos públicos para la universidad. Y ya nosotros cogimos al borde de la quiebra, entonces eso a mí durante los 2 primeros años yo prácticamente no me pude dedicar, aunque me dediqué a muchas otras cosas, en donde más me quitaba el sueño y todo eso fue la cuestión del dinero. Era Ya. muy importante porque se veía un estancamiento en la financiación que recibíamos y un crecimiento exponencial de todos los indicadores de la universidad, y no se sostenían, nos comían los gastos Mm. corrientes. Por eso, tras un año y medio de gestión, pues amenazamos con cerrar la universidad, lo recuerdo ahora, en el invierno del año 99, ya no podíamos más. Habíamos hecho un esfuerzo tremendo por recortar los gastos corrientes, renegociando todos los contratos. Todo esto nos llevó a unas negociaciones inmensas con todos los proveedores de servicios, con el agua, la luz, la telefónica, todo, la seguridad. Tuvimos que cambiar todo el sistema de seguridad. Y aquello, la verdad que al año de estar yo en la gerencia, yo me quería ir, porque aquello era insufrible, aquello era
Era tremendo. Pero bueno, se arregló. Yo creo que no, el órdago que le pusimos al gobierno que teníamos que cerrar, es que no teníamos dinero para, valía más cerrar 2 o 3 meses la universidad, porque es que no teníamos. Y entonces aquello hubo insuflaron dinero extraordinario para capear el temporal aquel y después en el 2001 se firmó el contrato de programa y ya aquello ya empezó a caminar, ¿no? De otra Con manera. alivio, pero aquella. Y bueno, otros temas también me quitaban un poco, me preocupaban y me ocuparon mucho, pero ese para mí era el fundamental porque sin de ese pendían todos los demás, realmente. De todas maneras, la falta de dinero es algo constante, ¿o no? Sí, yo creo que, como bien decía Paco, esa es una de las cosas que yo creo que es un hilo conductor de los cuatro, ¿no? Los recursos que la universidad tiene y los que la universidad necesita, sobre todo para crecer, ¿no? Yo estoy con Paco también, que yo en ese sentido tuve más suerte que él, será porque él pasó antes que yo, porque la situación financiera en el momento que entramos era buena, había los famosos remanentes que todo el mundo quería, pero claro, en ese momento llegó la crisis. Llegó la estabilidad presupuestaria, llegaron las SEC 95 que nadie sabía lo que era, y claro, entonces ya nos metimos en otro proceso. Teníamos un cierto colchón para que la crisis no afectara tanto, sobre todo al capítulo 1, porque yo pongo como ejemplo el Servicio Canario de Salud, en esa época perdió muchísimos efectivos, mientras que la universidad, Mm. sí es verdad que a través de la única figura que nos permitieron las normativas de aquel momento, con las tasas de reposición que eran los asociados, y que era un poco, hablando claro, hacernos trampas al solitario, pero era nuestra única posibilidad, pero creo que yo también el punto de inflexión para nosotros fue lo mismo que pasó en la época de Paco, que negociamos un contrato programa. Además, me gustaría reconocer la labor en ese caso, de Gonzalo Marrero como viceconsejero de Educación, que pudimos negociar con el gobierno, firmamos un contrato programa que nos dio una cierta estabilidad dentro de la inestabilidad que era la crisis y que además en los 2 años que estuvo en funcionamiento, pues permitió que ese diferencial que siempre hay con la Universidad de La Laguna lo Mm. pudiéramos recortar año a año, porque una parte importante de la financiación iba en competitiva y en eso teníamos claro que ganábamos. Está bien. ¿Y en tu caso, Lali, también era el dinero lo más preocupante? Bueno, como comentan mis compañeros, la financiación siempre es importante. Pero quizá mi primer año, mm, a pesar de que no se contaba con la financiación adecuada a los cometidos que tenía que llevar a cabo la universidad, y eso es así, sobre todo la crisis había reducido mucho el presupuesto de la universidad, y lo que me quitaba el sueño lo que me quitó el sueño durante el primer año eran más bien los problemas de gestión. Y, había comenzado quizá una fase eh, de control financiero que no se había ejercido de esta misma manera, yo creo, pero aquí están otros gerentes que podrán decirlo, con el mismo ímpetu, ¿no? Y con el mismo rigor y con el mismo, sí, diría que rigor a la ley, que daba lugar a que hubiera muchísimos reparos en la gestión. O sea, cada vez que que hacías cualquier expediente, tenías el reparo correspondiente de la unidad de control. Esto añadido a una nueva ley de contratos que modificaba la forma del régimen contractual a seguir y que había que encauzar, por lo tanto, con los medios que se tenía, quizá fue lo que más me quitó el sueño, al menos el primer año. Ujú. En tu caso, Miguel, se creaba una universidad nueva. Yo, ¿Cómo lo vivías a esos años? diferencia de los tres, yo soy el Gastón. Es decir, a mí me tocó gastar sí o sí. Quiero decir, se crea la Universidad de Las Palmas y se crea en unas condiciones extraordinariamente deficitarias, no en lo económico, sino en infraestructura, en recursos humanos, del personal de administración y servicios, del profesorado. Había titulaciones que no tenían catedráticos, había titulaciones en que no se podía dar, que se daban en barracones. Barracones, sí. Yo les recuerdo el tema del obelisco, o también les recuerdo a que la presión que nos dio en el periodo aquel la Unión Europea para homologar veterinaria,
veía que estaba en un mercado de Zárate que no cumplía ni los mínimos requisitos sanitarios, se tiraban los ratoncillos que se mataban, se tiraban al cubo de la basura donde iban las naranjas y las peras y todo esto, las cáscaras y tal. Entonces, a mí, cuando me tocó gastar, quiero decir, con el beneplácito, claro, el gerente no gasta si el Consejo Social y el rector no admiten esto, no va uno por detrás gastando sin que el Consejo Social. Y me dio la victoria que tuvo Paco Quintana contra el gobierno en reconocer la necesidad de aumentar la financiación de esta universidad. Yo la perdí en aquellos momentos. Les voy a poner un ejemplo, no quiero tampoco ser ni insularista ni crear ya, porque a cabo de 20 y pico años ya esto no sirve nada más que de recuerdo, como estamos aquí haciendo, ¿no? La Laguna perdió un montón de titulaciones que en el proceso de readquisición, pero mantuvo la nominativa y el capítulo 1 y los capítulos de gasto corriente como si tuvieran todas esas titulaciones. Nosotros asumimos todas esas titulaciones sin ningún recurso de cualquier tipo. Entonces, era un poco lo que decía Paco, ¿no? Es decir, o cierras o tiras para adelante en esto, y entonces en aquel momento, sabiendo que el que venía detrás de mí le iba a pasar fastidiadillo como lo pasó Paco, había que buscar una fórmula de las esperanzas de todo un pueblo a tener la universidad y a tener esto, no podía. También me pongo el recuerdo de que cuando hubo unas inundaciones el colegio universitario se inundó y tuvimos que dar clases en los colegios profesionales de médicos y de enfermería, porque el colegio estaba, el antiguo colegio universitario. Entonces, no había otra alternativa que meterse en la dinámica de no cerrar, de sacar la universidad adelante, y soy el Gastón, sin duda alguna. Ninguno de ustedes ha nombrado, sin embargo, lo que es el personal como un problema, digamos, prioritario de su... Sí, yo sí. Si me dejas, yo sí, porque cuando dije que no había... Y perdón que te interrumpa, ya que sigo... No, que el problema, pero lo tuvo después Paco y lo tuvo, yo creo que todo. Es decir, no había personal de administración y servicio, o la plantilla del personal estaba desestructurada y no estaba. Y desde luego, lo que te dije, los recursos humanos en docencia, había titulaciones, por ejemplo, yo me acuerdo de Derecho, que casi no tenía profesores numerarios o titulares y catedráticos de universidad, y teníamos una facultad de Derecho que nos había venido de la Universidad de La Laguna, ¿no? Entonces, claro que el problema, como dice Paco, es que hablamos de lo económico porque lo económico es lo que después te da la capacidad para sacar plazas de profesorado, para estructurar plantillas, ¿entiendes? Sí, es la base de todo. Pero sí que preocupaba lo del personal, ¿eh? A lo que me refería yo es si es complicado para un gerente la relación con su personal, y si ustedes, en su opinión, han encontrado un personal comprometido con la institución o no durante su mandatura. Empezamos por ti, Conrado. Bueno, quizás yo en eso venía con una mochila importante, porque el haber estado en la Dirección General de Recursos Humanos durante 9 años, del 99 al 2007, que además había sido un periodo de mucha huelga, de muchos acuerdos, la verdad que me resultaba más fácil, ¿no?, la gestión un poco de los recursos humanos, pero es verdad que si yo algo aprendí, lo aprendí del personal, tanto de administración y servicios como del PDI, es a la situación de la institución, es decir, cómo el propio personal de la universidad tenía esa posición institucional y lo transmitían en cada uno de los momentos, y muchas veces incluso en contra de su propio beneficio. Estaba primero la universidad que sus propios intereses, y la verdad que era además una época en la que se pretendía crecer mucho, en una época de crisis, parecía que había recursos, pero aunque tuvieras recursos para dotar más plazas, había un límite de capítulo 1, no podías tener más gastos de los ingresos, aunque tuvieras remanentes, decía, había muchos hándicaps para poder avanzar en la parte de derechos o en la parte de normalizar la plantilla, porque creo que uno de los grandes déficits de la universidad, y lógicamente nacen de lo que contaba Miguel, es una estructura tanto de personal de administración de servicios como de PDI adecuada para la capacidad que yo creo que la universidad tiene, y eso yo creo que
que le va a tocar a Roberto intentar ponerlo en valor en un próximo contrato programa, porque solo hay que ver los números, hay que comparar y no, como dice Miguel, no es una cuestión de insularismo, es una cuestión de competitividad y de que los recursos que son escasos se reparten en base a lo que aportes a la sociedad. Yo creo que en ese sentido la universidad está por encima de muchas otras instituciones. Ujú. Y Lali, en tu caso, tu relación con el personal, Yo no, vamos a ver, a nivel personal no he tenido ningún problema con el personal. Em, y creo que como en casi todas las instituciones, siempre hay personas muy comprometidas con la institución que están dispuestas a colaborar y a trabajar más allá de lo que le corresponde, digamos, en función de sus condiciones laborales. Pero también es verdad que a mí me tocó llegar en un momento, desde el punto de vista personal, por lo menos creo que difícil, y del que no solamente mm, padece esta institución, sino que padece el gobierno de Canarias igual, porque cuando me he vuelto ahora, algo, bueno, ya lo había visto antes, pero ahora al volver, digamos, como lo he vivido más en, en la vena durante estos 4 años, cuando he vuelto al gobierno, pues me he dado cuenta que efectivamente no ha habido una política de reposición del personal, ni siquiera tampoco de ampliación de las plantillas de personal cuando la gestión cada vez ha sido más compleja. No es lo mismo la gestión de hace 15 años que la de 10, que la de 5. A medida que ha ido transcurriendo los años, la normativa de gestión y la burocracia se ha convertido en algo súper complejo y que desde luego no sirven ni los mismos medios personales ni la misma cualificación que existía hace 10 o 15 años. Y esto creo que sí es un problema que tiene la universidad, pero que, como digo, tiene la universidad y tiene el gobierno de Canarias. Las tasas de no reposición han sido nefastas. Y la política de recursos humanos es fundamental para que cualquier institución avance. Y si no es adecuada y lleva tantos años como lleva la nuestra de esta manera, es muy... la persona llega a un momento en el que hasta las más colaboradoras y las más comprometidas, cuando se acontecen los mismos hechos sin solución y sin resolución de problemas que surgen en su vida laboral, llega un momento en que claudican, digamos, ¿no? sí. Y que es muy difícil que mantengan ese compromiso que al menos en un primer momento mantenían. Y a pesar de ello, y no obstante, sigue habiendo aquí en la institución y en el gobierno también me lo encuentro, evidentemente, personas comprometidas. Pero insisto, esto no puede ser solo compromiso de personas. Esto, además de compromiso de personas, tiene que haber más cosas. Tiene que haber una política de recursos humanos que, en fin, que no ha acompañado las, digamos, reglas que se nos han impuesto aquí y que en fin, se han tenido que acatar en la política de recursos humanos. Y además cada vez va peor, porque cuando me toca a mí resulta que quieren estabilizar, pero esa estabilización, el resultado es lo que estamos viendo. Huelgas, que ahora también hay en el gobierno de Canarias, porque esa estabilización no es la estabilización que los trabajadores Quisieran, ¿no? quisieran, desean y esperan. Y entonces, pues no le veo tampoco mucha solución a corto y medio plazo. Miguel, y en tu caso, la relación con el personal, las Claro, es negociaciones. que, claro, el caso mío, por todo, es que es distinto, porque en aquel momento, en el 89, el 90, había un afán de que el proyecto de la Universidad de Las Palmas saliera adelante y tal. Y también te quiero decir que, sinceramente, los gerentes teníamos una relación directa o
una vinculación directa con el personal de administración de servicios. Yo digo que en mi caso, en el caso del PDI, había vicerrectores que se ocupaban de hacer una planificación de dotación de plazas, etcétera, etcétera, que al final volvían otra vez a la parte económica a ver si había recursos o no, pero los gerentes están más vinculados a la relación de la gestión, del personal de gestión de la universidad, tanto de la administración como de servicios. Y claro, en mi época no había nada, entonces mi relación, a pesar de que todos tuvimos fricciones porque no coincidíamos a veces la posición sindical con la de gestión del equipo rectoral, pero yo no tengo ninguna duda de que en la universidad, en la mayoría del personal, está en aquel momento se apretó el cinturón y sacó un poco el orgullo de sacar el proyecto adelante antes de que cualquier tipo de reivindicación extemporánea, ¿no? En ese momento. Ujú. ¿Y Paco, para terminar? Bueno, como se trata de ir a las vivencias, yo intento ponerle ese sesgo más subjetivo, si se quiere, ¿no? Yo, la verdad que en general, mi relación con el personal, particularmente con el que yo dirigía, que era el personal de administración y servicio, con los profesores y la academia bien, en líneas generales bastante bien, creo yo, tuvo como dos fases. Siempre encontré gente muy dispuesta, con mucha disponibilidad, con mucho compromiso y muy profesional, que la hay en la casa y bastante, y no siempre bien reconocida, hay que decirlo. Encontré también una mayoría que cumplía muy bien sus labores, que colaboraba, que hacía su trabajo y demás. Sinceramente, ¿por qué no decirlo? Una minoría que tiende a escaquearse y a eludir responsabilidades y pasársela al que tiene al lado, y algún otro, afortunadamente, algunos casos aislados, que también intentan meterte la zancadilla. ¿Mm? Lo digo francamente, huyendo de lo políticamente correcto y centrándome en mi vivencia. Bien, eso de modo general, en todo tiempo. Pero yo tuve dos etapas. Una primera etapa en que resulté más incomprendido. Claro, porque yo también comprendía ahora, reflexionando sobre el pasado a 20 años vista, yo también comprendía muchas de las reivindicaciones que se me planteaban en la primera etapa, porque mientras yo estaba sufriendo en la nadería económica de la universidad, renegociando contratos y demás y tal, nada más entrar, Miguel me pasó el testigo de la negociación de un convenio colectivo del personal laboral, muy sesgado por la dirección que ofrecía el comité de empresa de La Laguna hacia conseguir más y más y más, que a lo mejor La Laguna tenía medios de dar, pero Las Palmas era imposible dar más, cuando había nada. ¿Me comprendes? Entonces, yo sé que esa primera parte de la gestión, y también yo estaba muy intermediado, y a lo mejor no se comprendía bien ni transmitía yo bien el mensaje porque estaba muy intermediado, de forma quizá no bien alineado con la gerencia y con los objetivos de la gerencia. En el segundo mandato, en cambio, yo desde el primer momento estructuré la gerencia y puse 2 vicegerencias porque hasta ese momento era yo solo y yo solo no podía con todo, obviamente. Además, 2 excelentes profesionales de la gestión, de recursos económicos y financieros y de recursos humanos que ya tenían una trayectoria. Y aquello ya se condujo mejor. Y ahí puse en marcha una cosa de la que es una de las cosas que más orgulloso estoy yo, de lo que hice en la gerencia. La memoria de gestión con el personal de administración y servicios y los encuentros que hacíamos en Agaete. Todos los años nos trazábamos unos objetivos de mejora y entonces nos reuníamos directores, subdirectores, administradores y gestores que estuvieran ocupando responsabilidades a programar qué acciones de mejora hacíamos en cada uno de los servicios y descubrimos pues que cada uno trabajaba compartimentado, pero la estructura de la universidad era muy vertical, se prestaba poco al trabajo horizontal, al trabajo en equipo, al trabajo entre las unidades y entre los distintos servicios. Coordinamos todas las administraciones, todas las consejerías. De los conserjes fue una experiencia maravillosa en la universidad. De los conserjes salió la iniciativa de cambiar y poner un uniforme que ellos eligieron. Hicieron hasta concursos exhibiéndolo aquí en el Paraninfo. Cambiaron todo el diseño de las conserjerías para acercarla más
al esto. Se puso en marcha yo esa es la parte más entrañable y recuerdo mucho los encuentros de Agaete, donde nos reuníamos allí y yo, claro, trabajaba muy apegado a los administradores, porque los administradores eran como una especie de delegados del gerente Ujú. en cada En edificio. cada Y edificio. entonces una mejora que se hacía en una administración repercutía en todas. Eso y el inicio de una gestión ambiental en el campus de Tafira fue, junto al saneamiento financiero, que fue el logro de la primera etapa, fueron quizás los logros. Yo me siento muy orgulloso de la memoria de gestión y de los encuentros, eso que llamaban ellos el espíritu de Agaete, que todavía me lo recuerdan, el espíritu de Agaete, poniendo énfasis en la mejora de la calidad de los servicios. Ahí descubrimos que había un montón de gente con cantidad de iniciativas y demás que a lo mejor no tenían cauces para expresarla y para aportar con su motivación personal, mejorar el trabajo colectivo. Aquello fue una experiencia maravillosa con el PAS, la verdad. Por eso yo digo que tuve 2 momentos que siempre me encontré con esta gente, pero y después ya dejé programada una fase de promoción porque había que cambiar la estructura. Yo modifiqué toda la RPT en el segundo mandato, hicimos una RPT mejor y queríamos promocionar, pero aquello ya se cortó por lo que vino después, por el recorte, por la crisis económica, ¿no? Y fue una pena, porque actualmente tú ves la plantilla del PAS de la universidad, la comparas no con La Laguna, porque La Laguna está casi igual que esta ya. Tú la comparas con el resto de las universidades españolas y es la plantilla del personal de administración y servicios peor dotada de toda la universidad pública española, porque apenas tiene grupos A y B. Apenas tiene grupos A y B. Y después han ido surgiendo una serie de nuevos servicios en materia de internacionalización, de gestión de la calidad, de gestión de la investigación, que hay que tener especialistas en esas materias, en planificación de la calidad, en la comunicación, en un montón de historias nuevas que la universidad no tiene profesionales. El resultado es que los profesores tienen que hacer las tareas del personal de gestión. Eso está muy mal. La universidad tiene que tener profesionales de la gestión y los profesores dedicarse a lo que deben estar, a dar clases y a investigar y a nada más. Para la gestión deben haber profesionales. Y lo dice alguien de la casa. Ya que hablamos de relaciones humanas, otra pregunta de relaciones humanas. ¿Cómo es la relación con los otros miembros del equipo de gobierno? Porque al ser el que tiene en su poder el dinero, digamos, que sabe el dinero que hay, más que tenga en su poder, pero que sabe el dinero que hay, cómo se llevan, digamos, con los otros vicerrectores en el mandato. ¿Son comprendidos? ¿No son comprendidos? ¿Las relaciones son fluidas con los otros vicerrectores? Te toca empezar a ti, Lali. Bueno, yo creo que yo puedo distinguir 2 etapas. Una primera etapa en la que probablemente no era comprendida. Y porque evidentemente estaba poniendo controles, digamos, o estaba de alguna manera cortando, no las iniciativas, porque yo no es que cortara las iniciativas, sino que, pero sí se podría ver por parte de ellos en esa primera etapa como una manera de cortarle iniciativas a los vicerrectores. Pero yo creo que pasada esa primera etapa en la que ya yo creo que empezaron a comprenderme, ¿no? Que la cuestión o mi objetivo no era ese, sino mi objetivo era reconducir las cosas de la manera adecuada, y que cada vez que se quería llevar a cabo por un vicerrector un proyecto, se debía de tener en cuenta que hubiera el dinero para hacerlo, ya sea de cara al presupuesto del año siguiente dotarlo, en fin, establecer unos procedimientos para que estas cosas pues no ocurrieran. Pues yo creo que después de esa primera etapa yo no tuve problemas con ningún vicerrector en este sentido, sin perjuicio de que siempre hubiese chascarrillos por parte de ellos, ¿no? En relación a la gerencia, en cuanto que si era de la cofradía del puño, en fin, cositas de chascarrillos por parte de ellos, un poco para
en fin, Distendir incluso, ¿no? exactamente. Distendir también. Pero yo creo que ya en la segunda etapa comprendieron la actitud, o sea, cuál era mi papel y que ese es el papel que además debía de seguir manteniendo. Eso creo, ¿eh? ¿Y tú, Miguel, tu relación con los equipos de gobierno en los que La estuviste? verdad es que al ser de la casa, es decir, al ser profesor de la universidad, el primer choque, la primera relación que tienes con los vicerrectores es distinta de alguien que viene de fuera y que no conoce el tema de la universidad, porque la universidad es una administración única, difícil y además muy sui generis, no es como la Consejería de Hacienda ni es como cualquier otra del gobierno canario, es una administración compleja. Entonces, claro, desde un punto de vista de esto yo solo quiero decir, para no decir nada, yo no tuve que recuerde así gravemente discusiones graves de que alguno pidiera mi dimisión o yo pidiera la dimisión de algún vicerrector, nunca, ¿no? También es verdad que yo quiero, sí, no sé si después vendrás, pero yo quiero poner es que depende de lo apoyado que esté el gerente por el rector y el presidente del Consejo Social. Entonces yo creo que si el rector y el presidente del Consejo Social entiendes que las decisiones que estás tomando tú se las explicas y después, digamos, de alguna forma defiendes, yo creo que la pieza clave de esto no solo es el administrador general de la universidad, que es el gerente, sino también el apoyo que tenga de un presidente del Consejo Social o de un Consejo Social, pero la figura del presidente y sobre todo, de un rector que entienda las decisiones que se toman y por qué se toman. Entonces, yo recuerdo que no he tenido excesivos problemas con ninguno de los vicerrectores de mi época, ninguno. Sobre el Consejo Social hablamos más detenidamente luego, pero con los miembros del equipo de gobierno, ¿cuál fue tu Yo me relación? pongo a recordar y yo no tuve nunca una confrontación con un miembro del equipo de gobierno. ¿Sabe lo que debió ser? Claro que ya desde el principio era Mister No. Claro, con la situación financiera que había, pues ya era Mister No. Yo recuerdo que en las reuniones de gerentes de la Cruz, que yo después asumí protagonismo allí, creé una red iberoamericana y esas cosas y tal, que me encomendaron los compañeros de otras universidades a hacer eso al final ya. Al principio me decían los gerentes, cuando yo era un novatillo en aquellas reuniones, vas a tener problemas con el vicerrector de profesorado, como siempre pidiendo plaza. Eso era lo que todos los gerentes te decían en las reuniones. Yo realmente no tuve ninguna discusión por plaza con Roberto Sarmiento, ninguna. Y que era el vicerrector, el primer vicerrector, porque recuerdo que iban los jefes de departamento a pedir plaza de profesores, no al vicerrector. Y cuando yo llegué allí iban a la gerencia. Y entonces le digo, mira, yo no soy el responsable de dar las plazas de profesorado, pero te advierto que no hay ni una peseta. O sea que no van a haber plazas de profesores. Si queréis hablar con el vicerrector, pues iba a hablar con el vicerrector. El vicerrector le decía exactamente lo mismo. Mira, no hay tal hasta que no se haga un estudio de plantilla y sepamos qué tal. No había. Iba el rector, te ha dicho eso el gerente y eso el vicerrector. Estupendo, magnífico. Eso es lo que hay. No hay plazas, pero así todo. Entonces tuvimos siempre yo por lo menos la fama de ser Mister No, ese primer año y medio, cuando le recortamos el 10% de los presupuestos de departamento y centro, en una junta de gobierno de esas antiguas que había, de 100 y pico personas, que me hicieron 85 preguntas en un punto del orden del día, no se me olvidará nunca. 85 preguntas por el recorte, pero es que la universidad estaba en el estado que estaba. Después nosotros éramos un equipo muy cohesionado, la verdad, con un proyecto de universidad muy, muy claro, con un norte claro. Y la verdad que no. Sí, cuando llegaba la hora del presupuesto, pues en investigación siempre te reclaman más dinero, para poner en marcha la estructura, pero bueno, se daba. Y nunca hubo tampoco un conflicto ni con investigación, ni con estudiantes, con las becas, nada. Nos ajustábamos a las necesidades y la verdad que yo con el equipo de gobierno yo nunca recuerdo ahora Un mismo problema gordo, ¿no? ningún conflicto, ¿no? ¿Y tú, Conrado, tampoco? Yo la verdad que tuve suerte porque, claro, yo al venir de fuera, cuando llegué, los vicerrectores se convirtieron muchos en personas que me transmitían conocimientos sobre la universidad
saber un poco también el escenario en el que estaba. Fueron muy, muy cómplices conmigo desde el principio. Después llegó el tema de la crisis, con lo cual todavía se volvía muy importante un poco el papel que tú pudieras jugar con el tema de los recursos, y yo creo que tanto Paco como Miguel han hablado de un aspecto importantísimo, y es que tener el apoyo del rector, ¿no? Tener el apoyo del rector, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la política que te afecta a ti, sobre todo el tema presupuestario, ¿no? Un poco esos recursos escasos, destinarlos a donde el rector entiende que se debe hacer. Eso también hacía que el equipo entendiera que no consistía en a ver quién gritaba más o quién peleaba más o quién daba más el coñazo. Aparte que yo creo que con el nombramiento del Consejo Social, entre paréntesis pone, siempre hay que decir que no, ¿no? Y a todos nos acusaban de decir que no a todo, aunque al final tú les hacías le hacías los números y decías, pero ¿cómo que no? Si es que no, pero eso es poco, yo me gustaría tener más, ¿no? Y yo creo que en ese sentido yo tuve mucha suerte. La crisis ayudó también un poco a ser más comprensivo, quizás que en otra circunstancia, como decía Paco, él cuando no tenía recursos, pues, ¿qué iba a decir? Pues cuando teníamos la crisis y veíamos lo que pasaba afuera, yo creo que todo el mundo fue muy, muy consciente y nunca tuvimos ningún eso. Yo en contra de Paco, a mí casi nunca me preguntaban. Yo no sé, algunos compañeros decían, porque hablaba muy rápido, muy técnico, y la gente se queda un poco despistada, nunca recibió 85%, pero en cambio cuando recortamos el 10% de los presupuestos sí pidieron que me cesara. Mira, añado una cosa del equipo de gobierno. Claro que nosotros teníamos una dinámica que esto Manolo lo hizo genial desde mi punto de vista. Todas las semanas del año nos reuníamos, salvo periodos vacacionales que eran muy recortaditos, nos reuníamos. Pero además, una vez al año, nos íbamos 2 días o 2 días y medio fuera a ver qué se hacía y qué se programaba en cada área de cada vicerrectorado. Y cuáles eran las cosas prioritarias. Se establecían prioridades número 1, número 2, y todo esto se hacía todos los años. Claro, ya la gente no te podías pelear porque todo el mundo Estaba muy trillado, ¿no? asumía Claro. un proyecto colectivo, sobre todo. En mi época, yo eso lo recuerdo como un gran acierto de Manolo, la verdad. ¿Los mantuvisteis durante 8 años ¿No? todo el equipo? No, pero la base sí, hubo una... no, varió, pero Toño, Manolo, que yo recuerde, Gonzalo hasta que se marchó a Al la gobierno. consejería, Antonio Marrero hasta que se marchó a la caja, cambió el vicerrectorado de estudiantes, cultura, algunas cosas más, cuando lo dejó Juan Carlos y lo cogió Hanna, lo dejó Luis y lo cogió Lola, pero se mantuvo la línea, y los que seguían, pues más o menos ya se metían en la dinámica colectiva, la verdad. No, en mi etapa también teníamos reuniones semanales, todos los vicerrectores, Los nuestros eran el ejercicios rector y el espirituales, le gerente. llamábamos nosotros en plan cachondeo. Y yo creo que fue muy positivo también, como tú dices, en fin, para coordinar más. Yo creo que eso facilitó mucho a la gerencia también, o sea, esa dinámica. A mí como gerente me facilitó mucho mi labor. Claro. La pregunta del millón es, Siempre me toca a mí el primero. está pensado. ¿Es el gerente el que de verdad tiene poder en una universidad? ¿El que decide qué se financia y qué no? En absoluto, en absoluto. El que tiene el poder, si me toca a mí ahora, Sí, no me claro. si me toca, yo le diría que el poder de la universidad lo tiene el rector. Lo tiene el rector. Y no hay que darle más vuelta. Hay que darle más vuelta. El rector es el que configura a un equipo, el que asigna funciones a vicerrectorado, a vicerrectores y vicerrectoras, a secretarios generales y el que propone al Consejo Social el nombramiento del gerente. Por lo tanto, el rector es donde reside el supuesto poder, que tampoco sé si es mucho el poder del rector, pero desde Ellos luego ellos dijeron que no, no, pero ellos dijeron que no. que no era mucho. Bueno, No, pero- pero no porque los gerentes tuvieran más poder, sino porque la dinámica de los nombramientos, dado la legislación, a lo mejor le quitan un poco del poder, pero no porque los gerentes mandásemos. Eso es
una teoría que no es verdad, no es verdad. Es decir, que si el rector estaba en tu despacho y decía hay que hacer eso, tú lo hacías. Es decir, el jefe es el rector. Me temo que vas a hablar del Consejo Social Sí, la después. siguiente Entonces pregunta. dejo lo del Consejo Social Sí, porque yo tengo una sí, opinión la sobre esto. siguiente es del Consejo Social, pero vamos a ver si, pero, qué percepción tenemos del poder de un Bueno, gerente. para empezar, el poder en la universidad es muy difuso. Sí. Eso es básico para entender. El poder es muy difuso. Hay muchos centros de poder, los departamentos, los centros, ahora los institutos, las unidades de gestión. El poder está muy difuso, muy repartido. Los rectores hablaron de que no tenían poder por eso, porque el poder está muy difuso y porque siempre tienes que buscar la complicidad, el consenso, el acuerdo, la negociación. En el ejercicio de ese poder que corresponde al rector, la relación rector-gerente es el hilo umbilical Sí, claro. en el ejercicio del poder institucional, desde mi punto de vista. Y también el resto del equipo, pero la relación de confianza y de complicidad que debe tener rector y gerente es total y absoluta para que se haga una buena gestión, por lo menos por mi experiencia. Hablo por lo vivido, no en teoría. Y lo que, claro, lo que pasa es que el gerente es una figura que en la universidad, como dijera Ferrater, el histórico rector de la Universidad de Barcelona, el gerente resulta imprescindible, pero no debe notarse. Entonces, ese mm, ejercicio del poder imprescindible que no debe notarse, que está debajo del rector, claramente, porque el rector es el que tiene el poder institucional, de forma muy difusa y muy limitado, por cierto, dicho lo primero, ¿no? Pues claro, el gerente es una figura clave porque es que la gerencia es una especie de sumidero de la universidad, en donde convergen todas las decisiones, ya sean de un vicerrectorado, de una unidad. Al final es como si hubiera ahí un gran sumidero y todo fuera a parar allí. Esa es la percepción que yo tengo, sinceramente. Conrado, la misma espera, tuya. me deja ya un Sí, sí. minuto. claro. Yo creo que se me olvidó una frase por lo de Paco, que tiene razón, del poder difuso de los rectores. Yo creo que esto es una empresa donde los empleados eligen a su jefe. Y Eso eso tiene condiciona. una serie de ventajas y una serie de ventajas. Pero es decir, que los empleados son los que, desde todas las cualificaciones, desde los estudiantes, pues, la administración de servicios, los contratados, el PDI, entonces eso y la propia estructura universitaria difumina las acciones que pueda tomar el rector. Pero ya termino. El rector es el jefe. Es el jefe, sí, sin duda. Hombre, yo diría que esto es una institución y organización híbrida. Yo creo que tanto Miguel como Paco lo han explicado claro. La figura del rector es la principal. Los gerentes nos toca ejecutar lo que está en esas prioridades que se pueden definir anteriormente, lo que está en un plan estratégico o cómo el rector con sus vicerrectores va ordenando el barco. Pero claro, ¿cuál es el matiz? El matiz es el que acaba de decir Miguel. Los empleados eligen a su jefe, pero su jefe no elige a su organización. Y ahí es el poder difuso. Es decir, esos mismos empleados eligen quién es su director de departamento, su director de instituto y su decano, pero que ni siquiera necesariamente están alineados con una forma de gestionar o con una política común que se decide desde el equipo rectoral. Es verdad que el consenso, las reuniones, el conocer la universidad te ayuda a que eso sea más permeable, pero al final el poder lo tiene la universidad. Cada uno en Todos, su área, digamos. en este claustro, en el Consejo de Gobierno, y todos hemos pasado momentos duros en esos ámbitos porque hay que reorientar o hay que colocar determinadas cosas, y es evidente que si el rector no está de acuerdo, yo te puedo contar que de 100 cosas que hablaba con el rector, que el rector me decía, que yo le decía, había muchas que salían y las que él decía que no, es que no aparecían. Porque desde luego, si él decía que no, es que ya ni se metían en una carpeta y no salían. Yo creo que eso es una de los verdaderos retos que tiene la universidad en el futuro de la gobernanza, ¿no? Que
que es eterno. Yo creo que desde... Sí. Ya no sé, Miguel, al principio, que costaba más hablar de eso, costaba más de vamos a poner titulaciones, crecer, pero ya en tu época la gobernanza era clave y Bueno, seguimos que hablando de seguimos gobernanza y hablando sin resolver. de la reforma que nunca llega de la gobernanza universitaria, que hay que reformar de todas. Ujú. Lali, por terminar contigo. Pues mira, a mí, que venía de fuera, lo que más me sorprendió de la universidad es lo que han comentado ellos, ¿no? O sea, la forma de organización de la universidad. Y yo decía, pero, o sea, yo me preguntaba, y aquí, pero el rector no es el que manda aquí, o sea, para mis adentros, me decía yo, ¿no? Cosa como diciendo, veo que no manda nada, vaya. Eh, pero efectivamente entiendo que está organizada para que sea el rector el que tenga el poder, y lo que pasa que en una estructura organizativa tan compleja no le hace operativo ese poder, o sea, no le permite gobernar, ni siquiera a lo mejor aplicar su programa de gobierno con el que se presentó a esas elecciones y con el que ganó esas elecciones. Y el gerente, por supuesto, no tiene poder. El gerente es el que articula, digamos, o el que permite que se lleven a cabo las acciones que permitan llevar a cabo esas decisiones y esa política que se supone que es del rector y que desarrolla a través de los vicerrectores, y que el gerente es el apoyo en la gestión para llevar a cabo esa política. Ese es mi punto de vista, pero insisto, también esta es una asignatura pendiente de la universidad. Desde mi punto de vista es una pena, porque yo creo que por esta razón la universidad no avanza a pasos más largos que los que podría haber avanzado. Por su forma de gobierno, dice. Sí, por este sistema de gobernanza y de gobierno y de organización que tiene. Solo camina pasito a pasito. No puede dar pasos gigantes, no puede, y no puede ser, porque las universidades deben de evolucionar a su tiempo. No puede quedarse atrás, tienen que avanzar eh, incluso estar por delante en todo caso de su tiempo. Y si su sistema de gobierno no se lo permite, pues Complejo. Y el Consejo Social. Ya vamos a llegar al Consejo Social. En esa estructura diferente que tiene la universidad de gobernarse o de estructurarse, hay un órgano externo a la universidad formado por personas representantes de diferentes organizaciones, gobierno, parlamento, que digamos que tiene en su mano el control de la gestión, básicamente el control de la gestión que hace la gerencia de la universidad. Entonces, esa relación con el Consejo Social es sencilla, es difícil, tiene momentos duros, fáciles. ¿Cómo fue en cada época de ustedes? Me parece que te toca empezar a ti, ¿no? Bueno, en mi época teníamos una trayectoria previa que nos vino a nosotros bien, porque la verdad que la relación entre el Consejo Social y el rectorado en general, desde la época de Paco Rubio y de Miguel, había sido excelente. Y mira que nosotros tuvimos 3 presidentes de consejos sociales, porque yo lo cogí cuando iniciaba el mandato Domingo Bello, después estuvo Paco Santiago y finalmente Lothar Siemen. Y nunca tuvimos, hombre, al principio con lo de las cuentas y demás, pues al Consejo Social que había aprobado las cuentas y demás, pues hubo algunas situaciones difíciles para todos, ¿no? Para todos. Pero siempre tuvimos una buena relación. Yo creo que nosotros comprendimos bien desde el primer momento que es bueno que la sociedad participe en la universidad, que tenga voz, que se oigan a oír en la universidad las voces de empresarios, sindicatos, instituciones públicas, parlamentos y demás. A mí me parece muy positivo, porque la universidad tiene un exceso de corporativismo en su seno
como para que encima no reciba esos feedback de la sociedad. El problema es que el Consejo Social tiene muchas atribuciones reconocidas en la ley y pocas capacidades para llevarla a cabo. Pero con diálogo fluido, yo creo que es un elemento que es muy útil para los equipos de gobierno de la universidad, porque muchas veces nosotros nos parapetábamos en el Consejo Social Eso. y en el juego ese que tenías que hacer ante la comunidad universitaria de policía bueno y policía malo. ¿Me comprendes? Y eso siempre es muy útil, era muy útil para el equipo de gobierno, para el rector, para el gobierno de la universidad, porque se desarrollaban muchas complicidades en el Consejo Social y el presidente y el Consejo Social asumía su papel con sentido de la responsabilidad y nosotros también. Y eso yo creo que eso enriqueció bastante a la universidad, tanto durante, claro que Paco ya tenía el lema del compromiso social, el Consejo Social, la Fundación Universitaria, el Rectorado, por eso los puso a los tres juntos aquí. Y nosotros seguimos un poco la estela que venía en ese sentido y la desarrollamos y a nosotros siempre nos fue bien la relación con el Consejo Social, nunca más allá de algún rifirrafe muy ocasional para la aprobación de alguna cosa muy puntual. Nunca tuvimos un problema de relación con y lo consideré muy útil y necesario en la universidad y lo sigo considerando así. Bueno, yo no tenía ese expertise previo del papel del Consejo Social y yo creo que pasó por dos etapas, una etapa muy corta y otra muy fructífera, diría yo, ¿no? La muy corta fue que también hubo un cambio de equipo rectoral y que no todo el mundo entendía el papel. Yo el primero, ¿no? Porque venía de fuera, pero yo creo que además estábamos en un momento en que ya no solo las capacidades que tiene el propio Consejo Social normalmente, sino que era la adaptación al espacio europeo de educación superior, que había que hacerla como había que hacerla y se hizo como se pudo hacer, pero necesitamos al Consejo Social porque era quien al final también participaba, ¿no? Yo creo que en esa primera etapa de ciertos choques y tensiones por diferentes motivos, yo creo que entró en una dinámica de trabajo mutuo, de reconocimiento de dónde está la línea del eso. Yo creo que fueron unos cómplices perfectos para dar un empujón importantísimo a la universidad. Sin ellos no hubiera sido posible. Y perdonen que recuerde, y Paco lo dijo antes, ¿no? El papel de Lothar Siemen en esta universidad nunca, nunca, Nunca. nunca va a estar reconocido, o el papel Que que ha hecho Miguel Ángel en todo este tiempo también, porque era al final con quien teníamos que estar en ese contacto directo y que nos ayudó muchísimo a desatascar muchísimas cosas internas y externas, porque también es verdad que ese papel de relación con la sociedad nos daba otro instrumento aparte del que claro. nosotros teníamos y eso lo supimos aprovechar muy bien en una situación de crisis como la que nos tocó vivir. También ellos entendieron el papel que teníamos nosotros y yo creo que al final la línea entre el Consejo Social y el equipo rectoral era tan, 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 tan fina que muchas veces, y como Paco también decía, hacían más de equipo rectoral que de propio Consejo Social, ayudándonos a resolver algunos y a desatascar algunos temas que sin su ayuda hubiera sido imposible, incluso fuera del ámbito de la universidad, ¿no? Y ante el Mm. gobierno. ¿Y tú, Lali, qué recuerdo tienes de esa relación? Bueno, yo creo que la relación ha pasado por momentos mejores y peores. Yo creo que forma parte también de la forma de organización de la universidad, ¿vale? Entonces, se articula también como otro poder para compensar el supuesto poder de la autonomía universitaria, digamos, ¿no? Mm, si esto se efectúa con total colaboración, creo que es beneficioso para todos, ¿vale? O sea, si esas actitudes son colaboradoras por parte del Consejo Social con la universidad, con el rector en particular, porque con los gerentes también tiene relación, pero más en los temas más económicos y financieros, creo que sería positivo para la universidad. Mm, yo lo que a veces sí que he percibido es si el alcance, o sea, están definidas las funciones del Consejo Social. La cuestión está en cuál es el alcance de esas funciones, hasta dónde llega el Consejo Social.
mm, y qué parcela es de la universidad y no del Consejo Social, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde yo creo que se pueden producir esos, Enfrentamiento a lo mejor, ¿no? sí, esas disparidades en criterios. En mi época también el ámbito económico y financiero, no sé, Conrado si también lo vivió así, pero yo al menos en mi época viví como que se quería ejercer sobre un control financiero mucho más fuerte que eh, en la universidad empezaron a hacer auditorías, se empezó, en fin, se creó un consejo de auditoría en el cual se trataban pues los controles que se llevaban a cabo o no se llevaban a cabo. Y en este área también tengo mis dudas de cuál es el alcance de su labor ¿eh? y, eh, y el alcance de lo que es el control propio de financiero de la universidad como el que tiene cualquier organismo que tiene una intervención que ejecuta ese control a través de unos procedimientos que están establecidos legalmente. Aquí, no. Aquí yo a veces he observado como que a veces se mezcla eh, o no se establece una línea entre el alcance de la función de unos y de otros. Queda más Y ahí es difuso, donde ¿no? se produce, a lo mejor en esos momentos, es en los que se producen esos posibles distorsiones, digamos, ¿no? Pero bueno, insisto en que también hemos trabajado en muchos ámbitos de manera colaborativa y han servido de apoyo a la universidad también en nuestra etapa en muchas cosas. Pero sin embargo, sí lo pongo como, digamos, mm, eh, este modelo de organización de la Sí, universidad, digamos, estas ¿no? curiosidades que tiene la Exactamente, universidad, estas ¿no? curiosidades que tiene la universidad y que también a veces, pues, que no dejan que las cosas fluyan de una manera mucho más, en fin, ligera, conociendo todos cuál es nuestro El marco, papel de cada uno, y ¿no? cuál es el Claramente. procedimiento a seguir de una manera clara que te permita iniciar un camino y terminarlo Eso es muy y bien saber por definido dónde la tienes ley. que ir y terminarlo. Es un Ujú. poco, No no sé sé lo si que me he explicado Sí, bien. perfectamente. Claro, y en estas cosas qué yo bueno. vuelvo a ser distinto, porque claro, yo cogí esto, la gerencia en el año 94, y digamos, el poder social, el de la sociedad, sobre lo que ellos habían luchado por crear esta universidad, hacía no solo que el Consejo Social tuviera la relevancia que tiene según el marco jurídico, el marco estatutario, sino que además creo que era fundamental contar y oír, y oír lo que decía, contar tú y oír lo que decía el Consejo Social. Yo estoy de acuerdo con Paco que que el Consejo Social al final son los representantes de la sociedad, porque hay uno por cada cabildo, o había, no sé si ahora está en Sí. esto, Sí. uno por cada cabildo, el gobierno, el parlamento, sindicatos, patronales y tal. Y a mí me parecía enriquecedor allí siempre, y ahora sí que digo, siempre que la figura del presidente del Consejo Social, que es tan clave en ese aspecto como la figura del rector, tuviera la capacidad, la solvencia y el protagonismo que debía tener. Claro, Conrado y Paco hablan de Lothar Siemen, yo tengo que hablar de Lizardo Martel, que fue el presidente del Círculo de Empresarios de aquí, y era mi ángel salvador, es decir, yo despachaba 2 veces con él a la semana y de hecho en un libro que escribió me dijo mi hijo adoptivo, me dijo a mí en el momento, porque aquí iba allí y le consultaba cualquier cosa, ¿no? Y en aquel momento en donde, como dije antes, había que gastar, porque si no se cerraba el negocio, ¿sabes? Entonces, claro, tú te ponías a gastar y tú decías, oye, a ver si quién te apoya en esta situación. Y después tenía una ascendencia fundamental
con el gobierno. Tú vas a si mi rector, es decir, Francisco Rubio Arroyo y Lisardo Martel iban a hablar con el gobierno y pesaban. Al unísono, claro. Pesaban los dos. Pues pesaba el rector porque eso, y pesaba porque el presidente del Consejo Social era un hombre súper representativo de la sociedad de Gran Canaria en general, ¿no? Y a mí me parece que, independientemente de las casuísticas y de los problemillas y tal, yo creo que no es malo que el Consejo, no solo no es malo, que es bueno que el Consejo Social exista en la universidad. Y si a veces me quejo por decirle alguna pega al Consejo Social, fue la falta de hacer una función de las que no solo es el control, sino la búsqueda de financiación, que son otras de sus funciones básicas. El Consejo Social tiene que controlar, pero además tiene que buscar financiación. Y sí que en eso sí que pecaba el Consejo Social y lo hacía a nivel particular el presidente, pero en general no lo hacía. El Consejo solo se limitaba a fiscalizar. Yo, de todas formas, creo que cada etapa de nosotros tiene una casuística, ¿no? Tiene una casuística y la casuística pues marca la trayectoria, incluso las relaciones entre órganos y tal. Y a mí me tocó la casuística de que venía de una universidad acabada o con muy pocos años de vida y que la sociedad tenía que estar ahí vigilante y que los propios empresarios pusieron a una figura de ellos, de presidente, que lo nombró el gobierno, pero que propusieron una figura de presidente. Lo mismo pasó después con Lothar Siemen, otra figura súper representativa de aquí, que daba una capacidad al rector y por tanto al gerente de tranquilidad y de comentarle diariamente o semanalmente las cosas. Y a mí eso, yo soy un ferviente enamorado del organismo, del Consejo Social, lo soy. Y Miguel me ha dado pie para intervenir porque ha puesto el énfasis en una cosa muy importante. Es la comunicación, Consejo Social, Rectorado. Y particularmente presidente, Sí, rector y gerente, presidente también. Porque si esa comunicación fluye y existe, no tiene por qué producirse, porque la ley tipifica cuál es el cometido del Consejo Social y su función es supervisar las actividades económicas y el rendimiento de los servicios de la universidad. Esa es su función. Y es lógico que que esté componiéndonos controles, porque necesitamos los gestores públicos estar sometidos a un control público del órgano fiscalizador, en este caso que es el Consejo Social. Y eso también es positivo para asegurarnos la calidad de la gestión, la transparencia, y te quedas tranquilo, porque al fin y al cabo el rector y el gerente tienen unas capacidades de toma de decisiones que pueden conllevar, pues si tienes malas prácticas, puede conllevar responsabilidades serias que complican tu vida para siempre. Entonces, que haya un órgano de control y de supervisión que ejerza su función, pero hay que establecer un estrecho diálogo, saber comprender cuál es la función del uno y del otro y comunicarse muy bien. Yo creo que esa es la clave para que las cosas funcionen. Y si hacen memoria, si llevan la vista atrás de su etapa, ¿sabrían decir el mejor y el peor momento vivido durante su etapa en la gerencia? Lo que recuerden como peor momento y mejor. Conrado, creo que te toca Sí, me empezar a ti. toca. Yo quizás el peor momento era cuando empezó la crisis y empezamos a ver los recortes y teníamos esa sensación de que todo el mundo nos miraba porque no estábamos haciendo todos los recortes que estaban produciéndose en otras administraciones. Recuerdo una reunión en la Consejería de Hacienda que salí asustado porque sobraban no sé cuántos profesores. Y claro, imagínate, desde Franchi Roca hasta el rectorado pensando cómo que sobran no sé cuántos profesores, ¿no? Eso fue un momento muy, muy duro. Al final buscamos un mecanismo que de alguna manera ayudara a salir de esa situación y ya está. Y el mejor momento no lo relacionaría con algo en particular, lo relacionaría con cómo la universidad cambió de alguna manera mi cabeza, ¿no? Cómo desde tanto personal como profesionalmente entendí algunas cosas que nunca hubiera entendido si no estuviera aquí. El valor del conocimiento, el valor de la formación en este caso a la población,
el de alguna manera querer a la universidad, aunque no estés aquí, aunque no seas de la casa. Yo incluso, bueno, no es cuestión de que no lo digas, yo defiendo a la universidad en cualquier ámbito, incluso en contra de mis propios intereses. Y recuerdo una reunión con el presidente del gobierno anterior que planteaba la posibilidad de unos fondos si los destinaban al Servicio Canario de Salud o a las infraestructuras de la universidad. Y yo, que el consejero casi me mata, le dije, yo creo que la universidad tiene muchos más problemas de infraestructuras que el propio Servicio Canario de Salud, ¿no? Yo creo que eso fue lo que, como me decía el consejero, se me había giflado, ¿no? Y después hay otra cosa importante, y es lo que dije también al principio. Yo creo que la universidad y los actores universitarios, principalmente el PDI, el personal de administración y consejo, tienen una sensación, un sentimiento de la institución por encima de incluso de sus propios intereses y por encima incluso de otras cosas. Y puedo poner muchísimos nombres a lo largo de mi experiencia en estos casi 9 años y medio, y quiero aprovechar para personalizarlo en alguien, ¿no? Personalizarlo en alguien que me enseñó mucho sobre esta universidad, me ayudó a quererla, y que creo que Trinidad Arcos, creo que es una persona que por su propia condición representa eso, ¿no? Representa la institución y a ese sentimiento institucional por encima de incluso de otras cosas. Ujú. Lali, en tu caso, el mejor y peor momento. Yo no podría hablar de un mejor momento concreto ni de un peor momento concreto. Peores momentos quizá fue al principio, el primer año, los 6 primeros meses, en los que me tenía que habituar a un nuevo modelo que desconocía. Para mí todo era nuevo, y ese fue un proceso en el que, bueno, no es que fuera peor momento, simplemente que lo viví como, mm, con una cierta ansiedad, ¿no? Por el desconocimiento, de esta institución, y por las ganas y la necesidad de conocer, cómo era el funcionamiento de la universidad. Y luego también podría decir, el COVID. El COVID fue un momento, duro. ¿M? O sea, de cuando todo ese año, que fue el último año nuestro, fue un año muy duro. Pues hubo que tomar montones de medidas. eh, Era trabajar desde la mañana hasta la noche, los fines de semana, en fin, viendo qué soluciones se podían dar. Todo se desmoronaba: el contrato de limpieza, el contrato de seguridad, eh, los alumnos que no podían ir a dar clases, cómo lo articulábamos para que pudiéramos dar solución a ese problema, el personal que estaba en su casa, que había que dotarle de los medios informáticos necesarios para que se pudiera continuar haciendo el trabajo. En fin, esa etapa también fue dura. Y lo mejor, pues yo creo que lo mejor es con lo que me he quedado, ¿no? O sea, lo que me he quedado al final, que, que ha sido, pues, el conocimiento de una institución que desconocía totalmente, que me ha sorprendido muchísimo, cómo funciona, que eh, la importancia que tiene esta institución, no como un lugar de docencia, que la tiene, ¿m? Sino como algo mucho más que un lugar de docencia. Son muchas cosas la universidad, las universidades, no esta, las universidades son muchas cosas. Es no solo un lugar donde se imparte la docencia, y en ese sentido las universidades tienen un reto muy, muy importante, en el que creo que la financiación es indispensable para llevarlo a cabo, y para que de verdad pueda dar respuesta a todo eso que se espera de ella, que ya lo da. O sea, porque de hecho ya en la actualidad no solamente es un lugar de docencia, es mucho más. Pero digamos que
es tan difícil esa meta y ese objetivo que se le ha dado a las universidades y ese qué hacer que requiere de más medios para poderla llevar a cabo. Y esto, la verdad que me ha dado una satisfacción, no solo a nivel profesional en el sentido de haber estado aquí y haber podido contribuir en algo a ello, sino también como ciudadana, de que tengamos universidades con esos objetivos tan, en fin, altruistas y tan grandes fuera de lo que yo, de verdad, yo me imaginaba que las Sí. universidades eran simplemente un lugar especializado de docencia en el que también se investigaba, pero hasta ahí. ¿En tu caso, Miguel? Yo creo que si corto en lo mejor era en la capacidad que tuve de conocer a muchas personas en ámbitos ideológicos, de pensamiento, de filosofía de vida completamente diferente al que yo tenía, ¿no? Es decir, encontrar a gente que era doctor en filosofía y que tenía un modelo de vida y un modelo de esto comparado con un doctor en ciencias del mar, que tenía, pues el ampliar el abanico de conocimientos de personas te enriquece personalmente muchísimo, muchísimo. Esto es fundamental. Lo más frustrante, pongo un ejemplo y me perdonan, no voy a decir nombres, pero pongo un ejemplo. Voy a decir primero el título. Las reuniones que tuve durante un montón de años con la Consejería de Economía y Hacienda, en donde salía no sin un solo duro, sino con menos dinero, para venir para acá. Entonces, me acuerdo que en una reunión en la Consejería de Economía y Hacienda le dije al jefe de gabinete de un consejero que era de la agrupación tinerfeña independiente que si no se acordaba, cuando volvíamos a comparar los presupuestos de las dos universidades, que cuando se creó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y empezó a ejercer el 1 de octubre del 89, hubo profesores durante 3 meses y la paga extraordinaria de diciembre que cobraron doble sueldo. Es decir, La Laguna en aquel momento no acató la ley que que emanaba del Parlamento de Canarias y siguió pagando a los profesores que tenía en la isla de Gran Canaria, y la Universidad de Las Palmas, sin el dinero de la nominativa, también tenía que pagar a los profesores por ley, porque ya era una ley que tenía que cumplir. Entonces, yo cuando le dije al consejero de Hacienda que cómo un consejero de Hacienda admitía pagar doble sueldo y que un funcionario cobrara por dos instituciones distintas, pues salí de la misma forma que demostré, sin un duro. Y todo. Yo creo que lo más frustrante que tuve era ver las miles de necesidades que tenía la universidad acabada de crear y la poca capacidad a lo mejor para echarme yo la culpa, ¿no?, que tuve de buscar financiación adecuada y de permitir que durante bastante tiempo estuvieran situaciones que eran caóticas, entendido en esta universidad. Eso es lo peor que tengo. ¿Qué preguntas hace? El mejor y el peor momento en 9 años intensísimos de mi vida en que realicé algo así como 10 máster, ¿eh? De gestión de personal, de financiera, de infraestructura. Es que es difícil. Hombre, desde luego hubo momentos muy difíciles en aquella primera etapa, ¿no? Y desde luego antes mencioné aquel consejo de gobierno en que me hicieron 85 preguntas. Ese como mal momento nunca lo olvido. Pero hubo uno que me impactó mucho, fíjate tú. Me habían llamado los estudiantes de medicina porque ya no aguantaban mal el deterioro de la limpieza de las instalaciones de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me quedé impactado, la verdad. Y digo, pues voy a verlo, me persono allí y entonces los estudiantes, mira cómo está todo esto cochambroso, toda la limpieza. La verdad que había una desidia por parte de las propias estructuras de la empresa. Entonces así que después hice el concurso y lo saqué en 3 lotes para que lo cogieran 3 empresas y dividirlo para que hubiera competencia, y mejoró la limpieza enormemente en nuestra universidad. Pero yo, cuando ni corto ni perezoso cojo una butaca que había allí, me subo a una taquilla,
veo la mierda que había arriba con 2 ratas muertas. Mira, me entró tal estado que inmediatamente, perdóneme un momento, cogí el móvil, llamé al rector y le dije: Manolo, tenemos que cerrar el edificio de Ciencia de la Salud. Y lo cerramos sobre la marcha. Aquello fue, todavía lo revivo y me alucina, ¿eh? A qué nivel de deterioro puede llegar una cosa y afectar a los usuarios del servicio, a los alumnos, en la Facultad de Medicina, donde se supone que debe haber una exquisita limpieza en todo. La verdad que aquello me impactó. Por anécdota, porque hubo algunos momentos malos, pero bueno, tampoco los recuerdo mucho. Recuerdo mucho los momentos buenos que tuvimos mucho, pero yo quizá los mejores eran los encuentros con los compañeros del equipo de gobierno, del equipo de gerencia. Incluso hacíamos aquí paellas en En el, el techo, sí, en el techo. aquí atrás hacíamos unas paellas que veníamos ahí los viernes, ¿no? Los Sí. viernes nos quedábamos haciendo unas paellas hasta las tantas de la tarde. Ese encuentro afable, distendido, en que no parábamos de hablar de la universidad, por otra parte, que era molesto, porque estabas con la universidad cuesta todo el día, encima te ibas de ocio con los que compartías y demás, y seguías hablando de universidad. Pero aquello para mí era la sal de la vida. ¿Qué quieres que te diga? Lo recuerdo de forma muy entrañable, como anécdota. El Vamos. tiempo se va volando. Sé que Conrado se tiene que ir volando. Pero permíteme una última pregunta, que empiezo contigo para que te puedas levantar si quieres. Pero, ¿crees que tiene ventajas o desventajas ahora, visto en la distancia, el haber sido un gerente de fuera de la casa frente a uno de la casa? ¿Crees que es mejor o peor ser de fuera o de dentro? ¿Y qué cualidad crees tú que es indispensable para ser un buen gerente de la ULPGC? Hombre, visto con perspectiva, es que como bien decía Miguel antes, yo creo que cada uno tiene su etapa, ¿no? En la etapa que yo llegué yo creo que fue bueno, ¿no? Porque era un cambio de gobierno y de alguna manera venía sin historia, venía sin conocer una universidad que ya tenía una trayectoria, que venía de unas dinámicas. Yo creo que eso puede ayudar y yo creo que cada momento tiene eso fue una pequeña desventaja porque no conoces la organización, no tienes, pues de alguna manera, determinadas relaciones. Yo, por suerte, en eso rápido me adapté y sobre todo yo creo que la principal característica que tienes que tener es ser una persona que escucha. Yo creo que si eres capaz de escuchar a la comunidad universitaria, eres capaz de ser un buen gerente y eso yo creo que es lo más principal y bueno, yo perdonen que me tengo que No, por ausentar. eso te Muchas disculpamos, pero si gracias no a les todos, de importa a los verdad, a demás José seguir con Luis, esta al pregunta. rector y No. compañeros que nos gustaría hacer esto como dice Paco, con una paella, ¿no? Una paella, claro. Muchas gracias. Quedamos en el Servicio Canario de Salud para tomar esa Bien, paella cuando quiera. sin problema. Mil gracias y perdón. Gracias. Pues seguimos, si les parece, para terminar con esta pregunta, si creen que es positivo o no el ser de fuera o de dentro de la casa en la gerencia y qué cualidad consideran mejor para ser gerente de la ULPGC. Yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, uno u otra opción, ¿no? Como todo, no hay nada Perfecto, perfecto, ¿no? ¿no? Que digas es esto o es lo otro. Probablemente el momento es importante y lo que se haya de acometer en cada momento, creo que es importante ahora la de decidir si es más conveniente alguien de fuera o de dentro de la universidad. Pero lo que yo sí que creo, igual muchos no están de acuerdo, es que ha de tener una cualidad y es profesionalidad. Es decir, ser un profesional de la gerencia y no de la gerencia en general, quiero decir. ¿Vale? O sea, creo que tiene que ser alguien porque insisto en que hoy la gestión es muy compleja. Hoy la gestión y en una universidad más todavía que en cualquier otro empresa o institución. Y yo creo que el que sea un profesional y que de lo que es gerenciar una institución, desde mi punto de vista, debe de ser la cualidad más importante. Paco, ahora.
¿Qué es lo mejor de dentro de fuera? Vamos a ver, hay que partir de una cosa, que la universidad no es una administración cualquiera, para empezar. Como decía un buen amigo mío, siempre le cojo esa palabra, y perdónenme la expresión, en la universidad el más tonto es doctor. Y eso es complejo de gestionar. Mm. Entonces debe conocer la universidad. Y yo no pondría tanto el énfasis en que sea profesional como que actúe profesionalmente, porque la gerencia exige profesionalidad en su desempeño, es decir, que aplique criterios objetivos y rigurosos, estándares, baremos para todo, políticas de incentivar la participación del personal en la mejora de la gestión y capacidad de liderazgo. Mucha capacidad de liderazgo. Eso, fundamental. Porque esto es una máquina muy pesada y hay que moverla con cintura, conociendo la institución, que no es una administración cualquiera, insisto. No sé si me entiendo. Lo más importante es que tenga una serie de cualidades eh, de conocimiento y experiencia en la institución, que conozca la complejidad de una institución, que no es lo mismo un proyecto de investigación que un suministro de papel para la consejería X o lo que sea. Es que es distinto. La universidad tiene sus peculiaridades. Es muy compleja de gestionar. Hay que partir de un cierto conocimiento, pero hay que ejercerlo con profesionalidad. Con profesionalidad. Y tener capacidad de liderazgo para conducir la gestión de la universidad de acuerdo con las directrices que le dé el rector, por supuesto, con criterio objetivo, evitando la discrecionalidad en la gestión. Eso es una cuestión que hay que evitar en las universidades, evitar a lo máximo posible la discrecionalidad y aplicar criterios rigurosos. Y luego te sorprende, porque después la universidad, pues nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la universidad 2 servicios que no tienen nada que desdeñar en cuanto son los más vanguardistas de cualquier administración pública, el de bibliotecas y el de informática. Claro, si uno se da cuenta, ahí concentra el personal que tiene más altas cualificaciones, porque ahí hay mucho grupo A y mucho grupo B. Es lógico, es lógico. Y esos servicios son muy activos y están innovando y los observas en los rankings. Y la universidad fue una de las primeras en aplicar las TIC en todo, y la biblioteca ocupa buenos lugares en los rankings universitarios, como todos sabemos. Entonces, la universidad es compleja y yo creo que dentro, fuera, fuera, dentro es lo de menos. Cuestión que haya conexión rector-gerente, que se ejerza con profesionalidad, que conozcas un poco la complejidad de la institución, que tengas capacidad de liderazgo, una serie de cualidades, y todo eso mezclado, pones un cóctel y haces una buena gestión, ¿no? ¿Tu caso, Miguel? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Paco, yo casi asumo todas las palabras, es decir, que no es el debate si es alguien de fuera o alguien de dentro. Yo creo No. que todos han dicho, el de fuera tiene al principio el inconveniente de tener que conocer rápidamente una institución sui generis, con una forma de gestión que no es la habitual en un gobierno de Canarias, en cualquier otra administración. Y segundo, lo que yo creo que hay que saber, el gerente también tiene que saber escuchar. Y cuando se sienta alguien, escuchar, aunque no le puedas dar ninguna solución momentánea. Estoy también de acuerdo con Paco en que mientras más criterios objetivos haya, más tranquilo está el gerente para repartir presupuesto, para cualquier tipo de situación interna que permita el tener una gobernanza tranquila. Y claro, para eso yo vuelvo a repetir mi historia, y mi historia es que para eso necesitas una conexión con el rector, que tiene que ser vital, que la conexión del gerente y el rector tiene que ser vital. Y si, insisto otra vez que es mi visión, y si además el Consejo Social es tu cómplice, pues entonces ya tienes mucho andado, y es independientemente si viene de la administración externa o si pertenece a la propia universidad. Bueno, este es nuestro diálogo vivo, pero yo no me quiero quedar con una última duda, que esto ya es pues, como chascarrillo final, si me lo permiten. Y es, como los alumnos que sueñan
que no han terminado la carrera o que no se presentaron a ese último examen cuando ya están titulados. Si ustedes soñaran esta noche que son gerentes otra vez de la WPGC, ¿sería un buen sueño o una pesadilla? Empiezo yo, que te digo que no. Que no sueño, que me tomo, le pido al profesor Serra, que es médico tal, que me dé una pirula para dormir tranquilo y tal. Claro, que esto, las etapas de uno en la vida las vive. Y ahora volver a soñar, bueno, si te toca un sueño, pues más sería tono pesadilla que de esto, ¿no? Pero yo creo que uno vive lo que vive y hay que estar. Lo más importante es que hemos estado 4 personas aquí recordando cosas, entre ellas pequeñas anécdotas, modos de gestión, y cada uno ha expresado su forma de pensar y tal, pero eso es pasado. El futuro está sentado ahí, que es el rector y el nuevo gerente. Ellos son los que tienen que pensar en el futuro y nosotros desde nuestra posición interna en la universidad, los que somos de la universidad, apoyarlo en todas las decisiones que se tomen, que sean para bien de la universidad. No vale de esto de pensar otra vez en esto, no sería un buen sueño, insisto. ¿Tu caso, Paco? Yo te contesto con otro chascarrillo, que me quiten lo bailado. Te digo que mira, que para mí personalmente, la gerencia supuso un sacrificio tremendo desde el punto de vista académico, porque yo iba para catedrático embalado, el RU, y además tenía una carrera investigadora importante en mi ámbito de conocimiento específico. Y eso supuso un corte de 9 más 3 o 4 años de adaptación de 15 años. Eso ya no lo recuperas en la vida. Pero no me arrepiento nunca de haber aceptado el cargo a Manolo Lobo. Porque como persona, no como profesor, no como PDI, sino como persona, me ha hecho madurar, mejorar y gozar y disfrutar de amigos como, sin duda, si hubiera seguido mi carrera académica, no lo hubiera logrado. Eso es lo único que te puedo decir, sinceramente, lo que siento, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y tú, Lali? Bueno, yo creo que ni sería un buen sueño, ni sería una pesadilla. Creo que es una etapa, como dice Miguel, esa etapa ya pasó. Ahora uno está en una etapa diferente. También ha significado para mí esos 4 años mucho sacrificio, porque he trabajado, o sea, mi vida era el trabajo de gerencia en la universidad durante estos 4 años. No he tenido otra vida y en ese sentido, pues uno puede decir, oye, he perdido 4 años de mi vida, pero estoy también con Paco en que no me arrepiento ni me he arrepentido, porque a cambio de ello, pues efectivamente he conocido mucha gente maravillosa, con la que continúo teniendo relación y he crecido a nivel profesional y personal como consecuencia de esta etapa. Por lo tanto, ha sido satisfactorio, aunque ha sido muy sacrificado, ha sido satisfactorio en el balance final. Bueno, pues solo queda agradecerles su presencia, decir que la universidad es hoy lo que hoy gracias al trabajo de todos ustedes, sin duda, como gerentes de esta universidad, y que el diálogo vivo también se enriquece con sus perspectivas y este proyecto en el que tenemos muchas esperanzas, todos los que lo hacemos, porque nos gusta rememorar todo lo que ha sido la WPGC y lo que será en el futuro. Pues muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Gracias a usted por la iniciativa. Gracias. Sí. Gracias.